Paola y Jaime entran en el 2003 aquí a los Estados Unidos. Eran muy emprendedores y decidieron abrir su propio negocio. Como eran indocumentados, ¿no? Tenían ciertas restricciones, pero igual siempre trabajaban, hacían mucho trabajo como contratista para alguien, trabajaban para alguien más. Entonces, aunque no empezaron el negocio inmediatamente después de haber entrado, porque ellos entraron en el 2003, tuvieron otras experiencias y en el 2018 fue que ya empezaron a trabajar con este empleador. Hola, bienvenidos al siguiente episodio de Historias Reales sobre la Visa T. Yo soy Lauren Egan, soy la dueña del bufete de Egan Immigration y abogada de inmigración, y estoy aquí con Isabel Saavedra, la abogada supervisora en Egan Immigration. Hola Lauren y hola a todos los que nos están escuchando, viendo. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Sí, ha sido muy divertido hablar sobre esos casos. Probablemente divertido no es la palabra correcta porque son historias difíciles, pero lo divertido ha sido compartir y dar información a la comunidad, y estoy muy agradecida a Isabel por estar aquí conmigo haciendo eso. Sí, es muy divertido hacer estas secciones, enseñar a la comunidad sobre la Visa T. Y bueno, yo te quería preguntar, Lauren, aquí en Egan Immigration siempre nos gusta hablar como de nuestras experiencias personales con inmigración, pero tú naciste aquí, entonces cuéntame un poquito de cómo viene este interés de practicar leyes de inmigración. Sí, buena pregunta. Eso no es la base para mi interés, pero voy a hablar de mi experiencia con el sistema de inmigración. Mi interés realmente vino de aprender el español y trabajar con la comunidad latina. Me encantó. Entonces decidí hacerme abogada de inmigración. Pero parte de eso, decidí ir a vivir en México porque yo soy gringa, mis papás son gringos, soy la única realmente que conozco, aparte del trabajo, que habla español. Entonces necesitaba aprender bien y decidí ir a vivir en México. Bueno, era joven, me enamoré con un mexicano y le pedí papeles. Todavía no era abogada, le pedí papeles como su esposa para traerlo aquí a los Estados Unidos. Bueno, aunque ya estaba interesada en eso, tuve contactos en bufetes de inmigración, iba a estudiar leyes. El proceso fue súper difícil. Todos los formularios eran muy complicados. No entendí dónde tengo que meter ese formulario, dónde tengo que enviar el otro formulario. Era muy difícil. Aparte, yo era estudiante, entonces no ganaba mucho dinero. No pude ser la patrocinadora principal total. Mi papá también tuvo que entrar como patrocinador y estuvo muy complicado esa parte también. Bueno, llegamos a la entrevista después de aproximada un año de esperar. Me faltaba un mes para comenzar en la escuela de leyes, para hacer mi doctorado en leyes en San Diego, California. Entonces íbamos a ir a la entrevista y luego entrar a los Estados Unidos y mudarnos a San Diego. Pero se le negaron la visa a mi ahora ex marido. Y estuvo traumatizante. Yo lloré. Recuerdo que decidimos separarnos físicamente, no como el matrimonio seguía, pero físicamente él se regresó a Guadalajara con sus papás. Yo me fui para la casa de mis papás antes de empezar la escuela. Recuerdo que lloré por como un mes, porque era mi marido y tenía que decidir entre él y entre estudiar leyes, que era mi pasión. Y entonces seguimos con el matrimonio separados. Después de un año y medio, decidimos mudarnos a Rosarito, México, que es como a 45 minutos de San Diego, California, donde estaba mi escuela, pero con la frontera es como 3 horas de esperar en la frontera.
Así duramos 1.5 años y por fin él había recibido un castigo de 3 años. Entonces ya pasaron los 3 años, él por fin recibió su visa, su residencia y pudo entrar a los Estados Unidos. Pero la verdad, después de todo ese trauma, aunque logramos a obtener la visa, logramos a mantenernos juntos, 1 año después de eso nos divorciamos porque pues con todo eso era demasiado. Entonces yo quise hacerme abogada antes de que pasó todo eso, pero eso me dio una experiencia que nunca hubiera tenido y realmente una compasión para mis clientes, porque yo he experimentado todo el proceso y yo perdí una relación, un matrimonio, debido en parte a ese proceso. Entonces, aunque soy gringa, nunca pensé que eso iba a ser un problema que yo tendría en mi vida. Es algo que sí viví y eso me da, puedo relacionarme mucho con mis clientes después de esa experiencia. Wow, Lauren. Primero que todo, gracias por compartir. Yo más o menos conocía la historia, pero no tan detalladamente y siento que entiendo también como cómo te relacionas con los clientes, porque, o sea, yo que soy casada también, no me imagino estar separada de mi esposo, o sea, muy, muy difícil. Entonces, gracias por compartir esa historia. Sí, de nada. Ya es una historia muy en el pasado porque ya estoy casada, que tengo mis hijos, pero siempre, cada vez en cuando me gusta recordarme de esa historia porque me recuerda a cómo están luchando mis clientes. Sí, sí. Ok. Ahora, en vez de hablar sobre mi vida, pasando la página, sobre una visa T, porque eso se llama Historias Reales sobre la visa T. Y hoy vamos a hablar sobre nuestros clientes Paola y Jaime, que son una pareja, esposa y esposo, y ellos tuvieron un negocio pequeño de construcción. A ver, ¿me puedes contar la historia de qué pasó para ellos? Sí, claro. Bueno, entonces Paola y Jaime entran en el 2003 aquí a los Estados Unidos. Eran muy emprendedores y decidieron abrir su propio negocio. Como eran indocumentados, ¿no? Tenían ciertas restricciones, pero igual siempre trabajaban, hacían mucho trabajo como contratista para alguien, trabajaban para alguien más. Entonces, aunque no empezaron el negocio inmediatamente después de haber entrado, porque ellos entraron en el 2003, tuvieron otras experiencias y en el 2018 fue que ya empezaron a trabajar con este empleador. Entonces, para notar la diferencia de entrar en el 2003, pero en el 2018 fue que tuvieron como esta experiencia, ¿no? Entonces, como eran indocumentados, estaban haciendo pequeños contratos para una compañía y no les empezaron, hacían los trabajos y no les pagaban. Pero como es como un círculo vicioso, el empleador le decía, termíname este otro trabajo y te pago. Entonces ellos ya habían invertido mucho tiempo, muchas cosas. No quisieron perder lo que ya habían como ganado, ¿verdad? Exacto. Sí. Exacto. Entonces, desafortunadamente, los empezaron las amenazas, y recuerda que no tienes papeles, no tienes derechos, como muchas de nuestras otras historias, y ya han invertido tanto tiempo, sentían que no podían dejar esta otra esperanza y siempre confiaban en la persona que, ok, si termino este otro, si no, se iban a pagar. Entonces, desafortunadamente, estuvieron así por varios meses, hasta que ya tuvieron una discusión bastante fuerte donde el empleador empujó a Paola, le rayó el carro
y todo, y ellos decidieron, bueno, ya no más. Y gracias a que escucharon de nuestra firma, ya dejaron de trabajar, no se les pagó, no pudieron obtener a que el empleador le pagaran, y vinieron a nuestras oficinas a aplicar para una visa T en enero del 2021, Lauren, y en agosto del 2021 ya tenían su visa T aprobada. Eso me encanta escuchar. Cada vez que nos aprueban una visa en menos que un año es como un milagro del cielo. Y realmente la mayoría del tiempo es con una visa T que eso pasa. Entonces, como Isabel dijo, todo eso pasó en 2018, pero pasaron 3 años hasta que ellos metieron su solicitud. Como hemos mencionado en otros episodios, no importa tanto cuánto tiempo haya pasado, desde el problema en el trabajo o otro problema, que es la base para la visa, hasta que metemos la solicitud. Entonces, aquí podemos ver que pasaron 3 años y en 7 meses habían aprobado la visa. Sí, y que ellos entraron en el 2003 también. Sí, entonces, tienen mucho tiempo y su visa fue aprobada. Entonces, eso fue una gran victoria para nuestra compañía, nuestro bufete, de poder haber ayudado a Paola y Jaime, que habían perdido, en muchas ocasiones perdieron la esperanza, se sentían como un fraude, ¿no? Que habían venido a tanta distancia alcanzar el sueño americano y que desafortunadamente no lo alcanzaban. Entonces, siento que después de tanto sufrimiento, pudimos ayudarles con eso. Y lo que me encanta de eso es que ellos tuvieron problemas por ser indocumentados en el trabajo, que el empleador no les respetaban, no pagaron y ellos pensaron que no había nada que podrían hacer. Pues ahora tienen permisos de trabajo, tienen número de seguridad social, tienen recursos y protección para que ese tipo de cosas no vaya a pasar en el futuro. También, cuando uno tiene una visa T aprobada, uno puede recibir ayuda federal. Les pueden ayudar con cosas sociales, con beneficios sociales. Entonces, la visa T tiene muchos beneficios, y no, si usted recibió ayuda social, esto no le va a perjudicar para nada cuando ajusten estatus con la visa, con la residencia. Entonces, hay que aprovechar esos beneficios si se necesitan. Sí, buen punto, Isabel, porque muchos otros tipos de casos sí pueden perjudicar si uno ha usado beneficios públicos, pero con la visa T no. Entonces, otra razón por qué me encanta. En este caso de Paola y Jaime, ya tienen sus visas aprobadas y tienen la residencia pendiente. Y quiero decir, en la mayoría de esas historias, nuestros clientes tienen la residencia pendiente, todavía no aprobada. Eso solamente es porque la residencia es más tardada, la fila es más larga, aproximadamente 2 años. Pero normalmente cuando uno tiene su visa T aprobada, es casi seguro que le aprueben la residencia. Nunca como abogada puedo dar una garantía, pero es casi segura, y solo quiero decir eso porque van a ver en la mayoría de nuestros episodios que esa parte del caso todavía está pendiente. Sí, Lauren. Y bueno, y también muchos de estos casos son del 2019, 2020, entonces no llevamos, como pueden ver, no llevamos más de 4 años trabajando en estos casos, porque hay unos que se demoran un poquito más de un año, pero tenemos un caso de visa T que fue aprobado en 4 meses. Sí. Entonces, ok, bueno, gracias Isabel por contar esa historia conmigo, y el próximo episodio va a ser muy divertido. Debo dejar de usar esa palabra porque realmente las visas T no son divertidos, son situaciones difíciles. Pero el próximo episodio va a ser muy interesante
porque Isabel va a contar una historia de su propia vida que podría ser la base de una visa T. Y estoy muy interesada de escuchar su historia y que ustedes escuchen sobre algo que pasó a una de nosotras, que podría convertirse en una visa T si fuera necesario. Sí, Lauren, estoy muy, como dices, es una situación como muy particular. Y bueno, en el próximo episodio vamos a hablar más de ella. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Ya estoy emocionada para el siguiente episodio y nos vemos muy pronto. Gracias, Lauren. Bye. Adiós.